Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de educación artística, donde veremos todo lo referente a validación de datos en su nivel de complejidad 1. Vamos a ver todas las diferentes validaciones de datos que podemos utilizar y luego en el nivel 2 estaremos con la complejidad de la validación de datos avanzada o personalizada. Pero por el momento vamos a ver lo sencillo. Lo primero que vamos a ver es cómo validar números, tanto números enteros como decimales. Entonces, vamos a acotarnos directamente a los ejemplos que nos muestra en esta hoja. Y vamos a ver, por ejemplo, acá me dice que tengo que validar los datos en la celda A4 para que solamente pueda ingresar números del 1 al 10. Recordamos, para que la validación de datos pueda ser, yo tengo que dirigirme a la pestaña, y cuando hablo de pestaña me fijo en la cinta de opciones de acá arriba. Me voy a ir hacia la derecha hasta la pestaña de datos. En datos me voy a fijar en donde dice herramientas de datos, en esta pequeña etiqueta de acá. Y la validación de datos es esta que tiene un tilde en verde con un círculo en rojo. Entonces, haciendo clic simplemente ahí, me va a aparecer la diferente configuración que yo le puedo hacer a la validación de datos. Me voy a centrar en esta pestaña de configuración. No voy a ir ni a los mensajes de entrada ni a los mensajes de error, lo cual va a estar en otro video aparte. En configuración yo le digo a Excel cómo va a validar los datos en la celda que yo quería. Entonces, si yo estoy tratando de poner números en esta celda, lo que voy a hacer es decirle a Excel, solamente voy a ingresar números enteros. Lo siguiente que le tengo que decir a Excel es qué tipo de números voy a ingresar. En el ejemplo me dice que ingrese números de entre 1 y 10, ni más ni menos. Por lo tanto, en esta pestaña no voy a poner no está entre, no es igual, es mayor que, etc. Me voy a restringir a lo que yo tengo que poner. Y necesito poner datos entre el número 1 y el número 10, entre mínimo y máximo. Fíjense que es bastante fácil interpretar cómo llenar estos datos, pero igualmente vamos a ver cómo funciona. Si yo pongo el número 1, no hay ningún inconveniente. Si pongo el 10, no hay ningún inconveniente. Si pongo el 0, Excel me va a tirar un error. Si pongo 11, Excel me va a tirar un error. Y lo importante es saber acá que Excel diferencia entre números enteros y números decimales. Porque si bien yo puedo poner 9,5, que está entre el 1 y el 10, en la validación de datos yo he puesto que querían números enteros. Por lo cual Excel me va a seguir tirando el error. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer la validación de datos. Vamos a ver acá. Validación de datos dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a ingresar un número cualquiera, el que a mí se me ocurra, por ejemplo el número 10, en la celda A14. Ahora, la validación de datos va a estar en la celda B14. ¿Y cómo lo voy a hacer? Le voy a decir a Excel de vuelta, validamos por números enteros, y acá no puedo poner números entre, porque tengo que leer lo que me dice este ejemplo. Tengo que limitarle a los usuarios que ingresen números mayores o iguales al doble del valor de la celda A14. ¿Qué quiere decir? Si yo ingresé un 10 en la celda A14, puedo poner números a partir del 20, porque es el doble de 10. ¿Puedo poner 21? Sí, porque es mayor o igual. Entonces tengo que poner acá, dentro de la validación de datos, mayor o igual que. Acá, ¿qué voy a poner? En donde dice mínimo. La celda A14 no me sirve, porque tengo que poner números del doble de A14. Entonces veo que puedo realizar multiplicaciones dentro de esta validación. Entonces le pongo a aceptar. Si yo pongo el número 20, Excel me lo va a dejar ingresar, pero si pongo 19, no, porque no cumple con la condición que yo puse anteriormente. Incluso si cambio el número a 20 en A14 y pongo 40, Excel me lo va a dejar, pero si pongo 35 no cumple con la condición. Entonces vemos más o menos cómo funcionan las validaciones de datos para los números enteros. Pasamos a la siguiente hoja. Números decimales. En este ejemplo voy a ingresar un salario, por ejemplo 10.000 pesos, para que sea un número redondo, o 10.000 euros acá. Y le voy a poner un porcentaje de aumento por méritos. Este porcentaje, lo primero que tengo que hacer es formatear la celda. Habíamos visto que si yo no le pongo el formato específico a la celda, después sufro un montón de inconvenientes. Entonces le digo a Excel, todo lo que ingrese en esta celda en particular van a ser porcentajes. Tan simple y sencillo como tocar acá en la pestaña de inicio,
número, porcentaje. Vamos a dejarlo esto acá, así centrado y un poco más grande. ¿Qué me dice este ejemplo? Tengo que limitar un valor decimal menor o igual a 3%. Y quiero detenerme acá. ¿Por qué le digo a Excel que esto es una validación de números decimales? ¿Qué tiene que ver esto con decimales? Vamos a formato general para que se entienda. Si yo pongo el número 3, Excel no lo va a interpretar como un 3%. Porque si ahora yo lo paso a porcentaje, Excel me dice que esto es un 300%. Y fíjense que la cuenta no me da. Porque acá dice 10.000 euros. Si yo le aumentara el 300%, no me puede dar 10.300 euros. ¿Qué está mal? ¿La cuenta está mal este número o está mal esto? Y lo que está mal es el formato de la celda. Porque yo, si le pongo 3 ahora sí es 3%. Pero porque la celda ya está en formato de porcentaje. Esto es muy importante. Si yo la celda que está en formato porcentaje la vuelvo a poner en formato de número, veo que ahora se transforma en un 0,03. Y es por eso que yo tengo que validar los datos en esta celda para que sean números decimales. Ahí está el truco. Vamos a la pestaña de datos, validación de datos, permitir números decimales. ¿Qué número decimal le voy a poner? Menor o igual que... ¿Qué pongo acá? 3, 3%, 0,3. Lo que voy a poner es 0,03. Porque recordemos que Excel interpreta el 3% como si fuera un número 0,03. Cuando yo pongo acá, le voy a poner 0,03. Excel me lo deja pasar. Si le pongo 3, Excel me dice que no es válido. Porque cuando a este 0,03 lo pase a porcentajes, se transforma en esto que me pedía el ejercicio. Puede ser confuso a veces, pero después con la práctica iremos viendo que es bastante más sencillo de lo que parece. Continuamos. Listas de validación. Tengo que hacer lo siguiente. En esta celda de acá, que es D4, solamente puedo ingresar lo que me aparece acá. O sea, contabilidad, nóminas, recursos humanos, ventas, marketing, operaciones y ejecutivo. Nada más y nada menos que lo que me aparezca acá. Esto yo lo puedo tomar como una lista de departamentos. Entonces, en esta celda voy a utilizar de nuevo la validación de datos, pero ahora mi validación va a ser por lista. El origen de la lista va a ser este. ¿Sí? Fíjense cómo Excel automáticamente le pone el formato de referencia absoluta, porque interpreta que esta lista no va a ser más larga ni va a ser más corta. Siempre van a estar trabajando en estos numeritos de acá, o en estos datos de acá, mejor dicho. Pongo aceptar y veo que no cambió nada. Si yo quisiera poner en esta celda, por ejemplo, informática, que no aparece acá, Excel me dice que no lo puedo hacer. Ahora, vemos que acá dice nóminas. Lo voy a tratar de poner. Nóminas. Pero ahora, el error que yo estoy cometiendo a propósito es no ponerle tilde. Nóminas acá me aparece con tilde. Yo lo puse sin. Y Excel interpreta que lo estoy escribiendo mal. Porque busca una coincidencia exacta con lo que aparece acá a la izquierda. Entonces, para no tener que preocuparme por los tildes, las comas, la seña y demás, o si está mayúscula o minúscula, simplemente aprieto esta flechita que está acá y veo que me despliega una lista. ¿De dónde sale esta lista? De lo que está acá a la izquierda. Así que acá puedo elegir cualquiera de los datos que tengo en este lugar. Si yo nóminos lo cambio por informática, automáticamente la lista desplegable lo va a reconocer y lo va a cambiar automáticamente. Entonces no me tengo que preocupar por casi nada, porque ya la lista o la validación de datos hace el trabajo pesado. Entonces yo puedo trabajar mucho más rápido. Pasamos a esta tabla. Vemos que acá ahora vamos a trabajar con un poco más de complejidad. Metemos una complejidad extra al trabajar tanto con la función buscarb que estuvimos viendo anteriormente, con la validación de datos. A ver cómo trabajan en conjunto. Vamos a verlo acá. Este ejemplo me dice que tengo que, en estas celdas en naranja que aparecen acá a la izquierda, validar los datos para que solamente pueda ingresar números
entre 100 y 999. Tengo un truco bastante impresionante, por así decirlo, para la validación de datos. Es que nosotros hasta ahora trabajamos validando una celda a la vez. Pero si yo selecciono un rango completo de celdas, puedo aplicar la validación de datos para todas por igual. O sea, le voy a dar la misma validación de datos a cada una de ellas. Entonces me ahorro un montón de tiempo. Dijimos entonces, tengo que validar los datos para que solamente pueda poner números entre 100 y 999. Aceptar. Entonces si pongo el número 1 no lo va a tomar. Si pongo el número 111, perdón, 11 tampoco. Y si pongo 111, recién ahí sí. Si pongo el número 1000, Excel me va a decir que estoy cometiendo un error. ¿Y pero para qué me sirve esta validación de datos? Acá en estas celdas, en esta columna, por así decirlo, aparece la fórmula buscar B. Si yo pongo uno de estos numeritos que me aparecen acá, vamos a hacer un poco de zoom. Si yo pongo uno de estos numeritos, vamos a poner 110, automáticamente la fórmula buscar B me dice qué categoría corresponde a ese número. Si pongo 120, también me van a aparecer y así sucesivamente. Ahora, si yo pongo 131, que no está dentro de esta lista, no me va a aparecer absolutamente nada. Por lo tanto, mi validación no es tan buena. Acá abajo voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar la validación de datos por lista, como habíamos hecho en el ejemplo anterior. Pero ahora fíjense que la lista no la tengo en esta hoja, la tengo en la hoja de al lado. Entonces, de vuelta, selecciono todo este rango de celdas, validación de datos, validamos por lista, y cuando yo tengo que poner el origen de los datos, me voy a la otra hoja y le digo, estos son los datos. Fíjense que automáticamente adelante del rango de celdas me aparece tabla de centros de coste con un signo de exclamación. Esto me indica a mí que Excel está extrayendo la lista desde otra hoja. ¿Cómo se llama esa hoja? Tabla de centros de coste. Tal cual me lo indica acá. Quiere decir que si yo pongo el nombre de otra hoja en donde aparece este texto, Excel va a ir hacia esa hoja y extraer los datos desde este rango de celdas, pero de una hoja aparte. Más adelante vamos a ver que esto es súper mega útil. Ponemos aceptar, me devuelve a la hoja donde hice la validación de datos y veo que en cada una de las celdas ahora tengo la lista ya directamente con los números que yo necesitaba y quería. Entonces me ahorra también un montón de trabajo. Vamos al siguiente ejemplo y es la validación por fechas. Hay que prestar bastante atención acá. ¿Por qué? Primero, es importante saber que la fecha de sus computadoras o de su dispositivo donde estén trabajando esté actualizada. ¿Por qué? Porque Excel me permite, a través de la función hoy, abro paréntesis y cierro paréntesis, obtener la fecha de hoy, pero esto es bastante más allá de intuitivo, uno lo puede pasar por alto, porque si la computadora está desconfigurada en su fecha, la fecha que va a mostrar Excel acá es la que ustedes tienen en su computadora. Si la de su computadora está mal, la que aparezca acá también va a estar mal, así que hay que prestarle mucha atención a eso. Más allá de este pequeño truco que les acabo de decir, vamos con fecha de finalización. ¿Y qué me dice este ejemplo? Tengo que limitarle a los usuarios a introducir una fecha de inicio posterior a la de hoy. Perfecto, ya vimos cómo poner la fecha de hoy. Ahora la validación de datos tiene que decirme que la fecha tiene que ser más allá de hoy. Y la fecha de finalización, por obvias razones, tiene que ir más allá de la fecha de inicio. No puedo finalizar algo que ni siquiera inició. Entonces vamos directamente al ejemplo práctico. Validación de datos. Permitir cualquier valor, no. Tengo una opción específica para fechas. Y ahora le voy a decir a Excel que necesito una fecha mayor que. Lo que me dice el ejemplo es que ponga una fecha mayor a la fecha de hoy. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Mayor que hoy. Fíjense que ahora estoy usando funciones dentro de la validación de datos.
no solamente me permiten poner celdas, me permite poner números, textos, sino que me permite poner funciones. Y esto es lo que lo hace tan dinámica la validación de datos. Voy a poner aceptar. Fecha de inicio. Si hoy es 11 de mayo y quisiera poner 10 de mayo de 2021, Excel me está permitiendo poner acá. Entonces tenemos que ver cuál es el error que estamos cometiendo. Pero primero vamos a ver la fecha de finalización. La fecha de finalización va a tener que ser obligatoriamente mayor a la fecha de inicio. Entonces ponemos validación de datos. Ah, miren, me había equivocado acá. Entonces borramos esto, validación de datos acá. Hacemos esto rápido. Fecha mayor que igual hoy. La había escrito en la celda de al lado. Entonces, si pongo acá 10 de mayo, automáticamente Excel ahora sí me va a tirar el error. Yo lo había copiado esa validación en la celda de al lado, por eso era el error. Entonces, acá pongo 12 de mayo del 2021. Perfecto. Pasa la validación de datos. Ahora esta la tengo que modificar. Vengo a validación de datos acá. Y le borro únicamente esto. ¿Por qué? La fecha de finalización tiene que ser mayor a esta fecha. Tan simple y sencillo como eso. No le voy a poner el día de hoy ni nada por el estilo. La fecha de finalización que sea esto. Mayor al 12 de mayo. Aceptar. Si yo le pongo 12 de mayo de 2021, Excel me va a tirar un error. Porque la fecha de finalización no puede ser la misma que la de inicio. Pero si le pongo 13 de mayo de 2021, es un día después. Así que ahora sí me permite ingresar estos números. O estas fechas, mejor dicho. Pasamos a validación por hora. Y acá hay que prestar mucha atención. Cuando yo valido por hora, Excel interpreta que esta franja horaria estamos hablando de un mismo día. O sea que si yo tengo hora de inicio a las 8 y hora de finalización a las 17, Excel da por hecho que esa franja horaria está dentro de un mismo día. O sea, dentro de las mismas 24 horas. Y ahora vamos a ver por qué. Acá me dice que tengo que limitar a los usuarios a escribir valores de tiempo entre lo que está acá y entre lo que está acá. Entonces, tan simple y sencillo como venir a esta celda. Validar datos. Horas. Vamos a borrarlo y hacerlo de cero. Validar hora. Entre la hora inicial, ¿cuál va a ser? La que aparezca en esta celda A4. Y la hora final, la que aparezca en B4. Aceptar. Si pongo que lo quiero hacer a las 7:30 de la mañana, Excel me va a decir que no. Porque el inicio está acá. Si lo quiero hacer a las 8 de la mañana, recién ahora va a pasar la validación de datos. A las 18 no lo puedo hacer. Pero si yo quisiera cambiar la hora de inicio a las 7 de la mañana, ahora sí, si yo escribo acá 7:30, no va a haber ningún inconveniente. Y esto es porque Excel vio que la validación estaba hecha en base a una celda. Yo no le puse la validación acá 8 de la mañana. Si no, no podría cambiarlo desde acá. Tenemos un pequeño gran inconveniente. Y es el siguiente. Cuando yo pongo la fecha de inicio 18:00 y la fecha de finalización como 7 de la mañana. Hablamos que Excel interpreta que esta franja horaria está dentro de un mismo día. Ahora, ¿puedo iniciar a las 6 de la tarde y terminar a las 7 de la mañana dentro de un mismo día? O sea, dentro de una misma fecha. No. Entonces, si yo pongo 18:00, Excel me va a decir que es error. Si pongo a las 7 de la mañana, Excel me va a decir que es un error. Si pongo a las 7:30, tampoco. Si pongo a las 12 del mediodía, tampoco. Excel no me va a dejar ingresar absolutamente nada. ¿La validación de datos está mal? No. Lo que está mal es esto. Porque tanto la hora de finalización como la hora de inicio tienen que estar obligatoriamente dentro de un mismo día. Luego veremos cómo solucionar ese problema. Longitud de texto. Es importante que entiendan que hablamos de longitud de texto. No hablamos de longitud de números ni de fechas. Por favor, entiendan esa parte.
Cuando vamos a inicio, lo primero que vemos es la configuración de formato que tenga acá. Recordamos que es muy importante esto. Entonces a esta celda le voy a poner formato de texto. Eso es lo primero que voy a hacer. El formato de las celdas es extremadamente importante cuando validamos los datos. Voy a ir a la pestaña de validación y voy a decirle que voy a validar por longitud de texto. Voy a ponerle un ejemplo de que quiero un mínimo de 8 dígitos y otro de 25 que va a ser el máximo. Aceptar. Voy a hacer lo siguiente. Si pongo números del 1 al 7, Excel me va a decir que no puedo. Si pongo números del 1 al 8, no hay ningún inconveniente. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Acá tengo 9 números. Acá tengo 18. Y acá tengo 27 números. ¿Por qué les hago tanto hincapié en que es validación de texto y no de números? Porque si ahora yo aprieto Enter, Excel va a interpretar que en esta celda yo tenía que poner texto. Y ahora puse 27 números. Si yo ahora bajo a 25, ahí Excel no va a tener inconveniente. Pero si lo pongo en 26, Excel va a decir, acá te estás equivocando. Vamos a ver qué pasaba si yo no ponía esta celda en formato de texto y lo dejaba en formato general. Voy a poner los mismos 27 números de antes. Y ahora Excel transforma esos números a algo totalmente raro que dice 1,23457E más 26. Escribió 27 números, pero Excel pasó la validación, o sea, la pasó por alto. ¿Cuál era el problema? Que sí o sí, antes de validar, es imperioso darle un formato a la celda. Cuando yo le dije a Excel, voy a trabajar con texto, y escribí los 27 números, Excel ya sabía que no podía hacer eso que hizo recién, de ponerle una E y un más, porque sabe que voy a trabajar con texto. Cuando limito la longitud de texto, eso es lo que necesita recibir Excel. Yo puedo poner un texto con espacio, con comas, con símbolos de exclamación. Puedo poner lo que quiera, porque Excel me lo va a dejar pasar, no tiene problema. Siempre y cuando no supere los 25 caracteres. Entonces por eso les digo, presten mucha atención a qué formato tiene la celda antes de hacer la validación de los datos. Pasamos a uno de los últimos ejemplos, que es el nivel número 1 de complejidad de validación de datos, donde yo tengo que decirle a Excel que todo número, estamos hablando de números, que todo número que ingrese acá en esta celda tiene que ser igual o menor al que aparezca en la celda E4. Perfecto, hablamos de lo que tengo que hacer antes de escribir. Primero, darle formato de número. Si ya lo tiene, perfecto. Si no lo tiene, imperiosamente ponerle formato a la celda. Luego en datos, validación de datos. Le voy a decir a Excel que en esa celda voy a ingresar números enteros menores o iguales a los que aparecen acá arriba en la celda E4. Si este número es 65.000 y yo quiero poner 67.000, Excel no me va a dejar. Si quiero poner 24.000, no tengo ningún problema porque sigue siendo menor a este. El problema es el siguiente. Cuando yo pongo 65.000, no pasa nada. Pero si yo cambio este número de la celda E4 a 15.000, fíjense que la validación de datos no me tiró ningún error. Y esto es muy importante que lo sepan. La validación de datos se hace una única vez. Excel no está constantemente actualizando la validación de datos. Entonces, si yo cambio el número de origen o de comparación luego de haber hecho la validación de datos, a Excel no le interesa, porque ya lo hizo una vez y no trabaja constantemente así. Entonces fíjense que 65.000 es mucho mayor a 15.000. A Excel no le interesó para nada. Entonces este número, por más que esté mal, Excel nunca lo va a interpretar, a menos que le haga doble clic a esa celda y apriete Enter. Ahí Excel me va a decir, acá cometiste un error, porque volví a hacer la validación de datos.
comprobé el número que está en E4 y es menor a esto. Entonces ahí tendría que modificarlo. Pero vean cómo la validación de datos es útil, pero sin medidas de seguridad no la puedo utilizar. Yo lo que tendría que hacer en este caso es agarrar esta celda E4 y darle una seguridad para que no pueda ser modificada. Entonces así no voy a tener el inconveniente en validar los datos luego. Hasta acá terminamos este tema de nivel de complejidad número 1 para validación de datos. Subiré un ejercicio, les pido que vean este video las veces que sea necesario para poder hacerlo. Les mando un saludo y nos vemos en la próxima clase.